Felices Pascuas, iglesia. Feliz resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que vayamos al Evangelio según Sofonías. Usted dirá, ¿qué está diciendo el pastor? Bueno, es que vamos a escudriñar el Evangelio según el profeta Sofonías. Amén. Después de Habacuc, ¿lo ayudo o no mucho? Solo 3 capítulos, entre Habacuc y Ageo está Sofonías. Sofonías, su nombre significa defendido del Señor, el defendido de Dios, el protegido de Dios. Así que creo que todos podemos ser Sofonías, entendiendo el significado del nombre. Este libro profético de 3 capítulos resalta permanentemente en los 3 capítulos la frase el día del Señor. El día del Señor. Y en estos capítulos relata en forma contemporánea y paralela a los tiempos del profeta Isaías también, escrito aproximadamente entre el 640 y 610 a.C., dirigida a Judá, la nación, y a Jerusalén. Había sucedido algunas cosas en la cual este libro tiene una clara expresión de escatología. Escatología es profecías finales, de las cosas finales. Y la pregunta sería, ¿cómo quieres que seas tu final? ¿Cómo debe ser nuestro final? Entonces entendemos, amados hermanos, que la expresión final del día del Señor tendrá lugar en los tiempos finales, pero hay un desarrollo en la historia progresiva que nos va dejando una enseñanza. Así que yo voy a hacer primeramente un contexto histórico para luego poder ver la idea central de este libro, del profeta, y entonces poder llevarlo a una aplicación para nosotros en el día de hoy. Y usted dirá, ¿por qué no predica algo de Pascuas o de la resurrección? Bueno, justamente creo que todo el mundo está celebrando una Pascua, pero muchos no saben qué significa una Pascua o qué es realmente la resurrección que celebramos nosotros. Pues si no se habla del Evangelio, no se va a entender nada de esto. Porque el Evangelio es revelar a Cristo como el que hizo todas estas cosas posibles. Y tal vez hasta nosotros decir el día de hoy resucitó Jesús, entendiendo que según los romanos el calendario lo ponen después del carnaval, 40 días después, entonces ese día es Pascuas, también no sería muy exacto decir que hoy es el día de la resurrección, sino que estamos en tiempo en el cual podemos conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera que nosotros podamos ver en Sofonías el mensaje, un mensaje de parte del Señor. Porque si bien es cierto, Judá como pueblo de Dios, y entendemos nosotros lo que conocemos, las sanas doctrinas, y hemos aprendido y hemos quedado claramente de acuerdo por la palabra de Dios de que Dios no trata con 2 pueblos, Israel y la iglesia, porque eso es una mala interpretación del dispensacionalismo, sino que Dios tiene un solo pueblo. El apóstol Pablo lo dice claramente en Gálatas, que de ambos pueblos hizo uno solo, una nueva nación. Gentiles y judíos escogidos son un solo pueblo. No todo Israel, cada uno particularmente nacido como israelitas son salvos, sino son salvos los que son escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo.
y no todos los gentiles, porque también la palabra habla de la plenitud de los gentiles sea salvo. No todos los gentiles van a ser salvos, sino los gentiles escogidos del Señor. Y si hablamos de elecciones, porque la Biblia habla de elección. Si hablamos de predestinación, es porque la Biblia habla de predestinación. Entonces necesitamos descomprimir nosotros un concepto de que Dios trata con los judíos y trata con la iglesia. Dios trata con el verdadero Israel. El verdadero Israel espiritual es el pueblo constituido, redimido, llamado y justificado por la sangre de Jesucristo, tanto de gentiles como de judíos llamados al arrepentimiento. Y eso necesitamos nosotros dejar en claro, porque hasta el día de hoy hay muchas confusiones en cuanto a esto, y creo yo que nunca podrá ver a Cristo en el Antiguo Testamento, ni a la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, si no partimos de esa gran revelación, ese misterio que Dios tenía oculto y que lo ha dado a conocer a través de su palabra. Por lo tanto, este mensaje es aplicable a la iglesia hoy, en todo el mundo, porque todos los redimidos del Señor tienen que escuchar el Evangelio y saber que por el Evangelio seremos también juzgados. Porque el Evangelio es justamente lo que hemos cantado. En aquella cruz me salvaste. En aquella cruz tú derramaste tu sangre por mí, me redimiste y somos nosotros libres verdaderamente. Así que vamos a tratar de estructurar estos 3 capítulos. No voy a leerlo todo, pero solamente con 11 minutos reloj usted lee todo el libro de Sofonías, así que habrá visto películas de más de 2 horas. Creo que 11 minutos es una inversión poder leerlo. Pero quiero resaltar principalmente o destacar 3 cosas importantes, o 3 doctrinas importantes, podríamos decir, en estos capítulos. Primero, que Dios es soberano sobre todas las naciones. Dios es rey y es soberano sobre todas, absolutamente todas las naciones. Lo segundo es que los malos serán castigados y los justos serán reivindicados en el día del juicio. Y lo tercero es que Dios bendice a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Así que en estos 3 puntos resaltados como principios doctrinales está el Evangelio. Y es importante ver nosotros que tenemos algunos versículos claves en la cual me gustaría simplemente leerlos como para llevar a nosotros al tema de este libro. Primeramente está en capítulo 1, versículo 18, dice: ni tu plata ni tu oro podrá librarte en el día de la ira de Jehová. Ni tu plata ni tu oro podrá librarte en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es un texto, creo yo, para tenerlo en cuenta. Y está diciendo que no escapa ni los poderosos, ni los magnates, ni las personas que creen ostentar poder alguno o seguridad alguna. Absolutamente nadie que dé la espalda al Señor podrá librarse del día de la ira del Señor. El otro texto está en el capítulo 2, versículo 3, en el cual dice: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados el día del enojo de Jehová. Encontramos aquí el llamado a buscar al Señor, entendiendo que Dios soberano es el que determina quién realmente es salvo y quién no. Quizás. Y el tercero está en el capítulo 3, versículo 17, que dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Estos 3 versículos que quiero conectar a los 3 capítulos
nos van a llevar a nosotros a poder glorificar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en la estructura de estos 3 capítulos podemos ver nosotros primeramente que Dios conoce absolutamente todo lo que hay en el corazón de todos los hombres. Y por lo tanto, todos tenemos que comparecer ante el juicio de Dios. Absolutamente todos. Dios conoce hasta lo más secreto de tu corazón. Dios conoce, es más, la intención que hay en tu corazón. Los pensamientos los conoce todo. Aún desde lejos, dice el salmista, tú los conoces, Señor. Por lo tanto, entendemos que la causa de la expresión, el día de la ira del Señor, responde al carácter santo y justo como atributos pertenecientes a un Dios verdadero. Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, todo lo que atente contra su santidad en forma ofensiva y todo lo que vaya en contra de su ley, que hace referencia justamente a infringir su justicia, Dios en su carácter va a manifestar estos dos atributos entre todos los que Él tiene. Y por eso es que habla del día de un juicio. Y en este sentido vemos nosotros de que Dios advierte de una destrucción. También en la estructura podemos ver que en medio de las naciones paganas que eran vecinas al pueblo de Judá, esas naciones vecinas que eran paganas, que habían influenciado en el carácter del pueblo de Dios para mal, Dios advierte que las naciones vecinas van a ser juzgadas con severidad, incluso el mismo pueblo de Dios, pero nosotros podemos entender que Dios tiene un trato especial con el pueblo de Dios cuando hace referencia a que Él va a juzgar con fuego. Sabemos que hay un fuego consumidor, pero también que hay un fuego purificador. Y en ese sentido todos nosotros tenemos que entender que si somos purificados es porque somos pueblo de Dios. Ahora, yo no sé si alguien se quemó alguna vez con fuego, pero no es para nada agradable. El fuego tiene la tendencia justamente de consumir y quemar lo que es sobrante. Cuando el herrero o el que trabaja con oro está trabajando con el fuego, sabe que para sacar la pureza máxima es necesario que esté muchas horas en el fuego para que entonces todas las impurezas vayan saliendo al flote y puedan sacar todo hasta quedar el oro puro. Y una de las características que tiene, de acuerdo a los que trabajan con el metal, es que cuando aquel operario del oro o del hierro que está fundiéndolo para sacarle lo mejor, lo que hace es reflejar o mirar su rostro. Si puede verse transparente como en un espejo, entonces es el momento en que ya está puro. Pero mientras no pueda reflejar su rostro como un espejo, todavía falta más fuego. Y mis hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, no somos llamados a parecernos a nadie más que Cristo y a reflejar a Cristo. Por lo tanto, se dará cuenta usted que el fuego de Dios en la aplicación de nuestras vidas, a través de las pruebas, a través de las circunstancias adversas, no significa destrucción, sino significa purificación. Dios está obrando en mí. Por lo tanto, en estas líneas del capítulo 1, Dios está hablando, profetizando a través de Sofonías acerca de la ira de Dios. En el contexto histórico se encuentra, si usted después quiere leerlo, lo anota para leerlo, lo va a encontrar en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 21, el capítulo 23. Usted va a ver el contexto histórico allí, que la nación de Judá había sufrido un gran decaimiento espiritual después del reinado de Ezequías. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 1 menciona que Sofonías era pariente, bisnieto del rey Ezequías. Pero después del reinado de Ezequías, con el ministerio del profeta Isaías,
Después vino Manasés y volvió a levantar los altares a Baal. Ese pequeño momento de ordenar las cosas pasó pronto y volvió a levantar los altares de Baal. Eso lo va a encontrar en 2 de Reyes capítulo 21, versículo 3. Y derramó mucha sangre inocente. También lo que hizo es, Amón dio el mismo ejemplo y orientación al pueblo a entregarse totalmente a la fornicación y a la idolatría. Este periodo duró aproximadamente 52 años y comenzó el reinado de un rey, el más joven de la historia, Josías, que apenas tenía 8 años de edad. Y nosotros podemos ver que Josías llevó adelante una reforma bastante importante en la cual había comenzado a haber un avivamiento nuevamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, volvió a estar en el centro de la atención. Pero ni siquiera aquel breve periodo de avivamiento pudo detener el paganismo y la ofensa que hacía el pueblo hacia Dios y la adoración falsa que conducía a que muchos, los de Judá, levantaran sus altares en las terrazas y adoraran al sol y a todas las divinidades falsas que habían, y por ende el castigo llegó en el año 586, cuando el ejército de Babilonia destruyó y se llevó cautivo muchos de Judá. Entre esos fue Daniel, ¿recuerdan? Estoy conectando un poquito de historia para recordar esto. Se llevaron cautivos muchos de ellos. Y si nosotros tendríamos que hacer en este sentido un análisis también teológico de este libro del profeta Sofonías, es que el castigo divino que profetiza Sofonías emana de la santidad de Dios. A ver, en otras palabras, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si antes el castigo de Dios era prácticamente inmediato cada vez que manifestaba el pecado, en el momento Dios castigaba. Cuando David hizo censo hubo mortandad, cuando Moisés golpeó la piedra y desobedeció, vino inmediatamente un juicio, no entrarás. Hay muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento que cada vez que había pecado Dios obraba inmediatamente con juicio. Pero muchos consideran de que Dios tal vez no hace nada o no va a pasar nada porque hay pecado, la gente peca, o el pueblo de Dios sigue cometiendo cosas que son y provocan el enojo de Dios, pero pareciera ser que no pasa nada. Tal es así que, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12, algunos del pueblo de Dios decían esto: acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, una minuciosa examinación de parte de Dios, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Cuando el vino está asentado por mucho tiempo se hace como un moho arriba, de superficie. Es como que se echa a perder, fermenta. Los cuales dicen en su corazón. Estos son del pueblo de Dios que dicen, no pasa nada, porque dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es como que nos licenciamos, nos permitimos a pensar que no pasa nada. Y es verdad. Dios dijo que Él va a actuar en el día de la manifestación de su ira. Pero mientras tanto, ¿no pasa nada? Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, no lo busque, dice simplemente, dice, porque a causa de tu corazón no arrepentido y la dureza de tu corazón, ¿qué dice? Atesoras o guardas o acumulas para ti mismo ira para el día de la ira, que será la manifestación justa del juicio de Dios. Por lo tanto, creo yo que uno se da cuenta que históricamente empezamos a ver un desenlace para el pueblo de Judá
que fue de destrucción para aquel momento, porque lo que hizo Nabucodonosor cuando sitió y derribó los muros, cavó un pozo, una entrada y llevaron justamente cautivo todos, fue el día del tormento para ellos. Fue el día de mucha muerte. Por eso es que, como Dios demanda santidad y justicia para su pueblo, y castiga a los que permanecen en el pecado y en la rebeldía. Dice el versículo 4 del capítulo 1, extenderé mi mano sobre Judá. Judá es el pueblo de Dios. Sobre todos los habitantes de Jerusalén, exterminaré de este lugar los restos de Baal, toda la idolatría falsa que ocupaba lugar en el pueblo de Dios, en el nombre y el nombre de los ministros idólatras de sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran en juicio del cielo, del ejército del cielo, y a los que se postran jurando que por Jehová y jurando por Milcom. Un pragmatismo, un entrevero tremendo. Pero también dice el versículo 6, y no solo a estos que hacen todo eso, sino también a los que se apartan en pos de Jehová, o sea, los que se apartan dando la espalda a Dios, y a los que no buscan a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Dios es un Dios justo, que obra conforme a su carácter de justicia y su carácter de santidad. Por eso es que nosotros vemos que también el Señor muestra que manifestará su castigo sobre aquellos que perseveran en el pecado y en la rebeldía. Versículo 17 del capítulo 1. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Bueno, no tiene mucha pinta hasta ahora el mensaje de ser un mensaje de gloria, ¿no es cierto? Pero es que si no hay un tapete negro no puede brillar el diamante. Y si no vemos la maldad y la iniquidad en el corazón de los hombres, no podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en todo su esplendor. Porque todavía hay muchos que dicen que creen en el Señor y siguen pensando que sus obras y sus méritos le ayudan un poquito para ser salvo. Y ese es justamente el pensamiento de que está profundamente extraviado. No podemos llegar nosotros a abrazar una salvación tan grande si no entendemos lo que realmente somos, como hemos cantado. No valgo por mi precio, no valgo por mi dinero, ni por mi sabiduría, ni por mi fuerza. No tenemos valor alguno para reclamar o pretender ser salvos en la presencia del Señor, sino que todos merecemos la condenación eterna en el infierno. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cuál es la realidad? Porque tus pecados atestiguan delante de Dios y dan por convicción la sentencia de culpable y que merecemos el castigo eterno. Pero sin embargo, ¿qué nos dice el Señor? Desde el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 1 hay amenazas de parte de Dios a los pecadores cuando dice: viene destrucción, viene ruina total, destrucción de parte del Todopoderoso. Dios es el que va a levantarse para destruir. No hay paz para el impío, no hay seguridad para el impío. Las expresiones son claramente figuradas para revelar que Dios no está mintiendo. Dios es un Dios veraz. Y mis hermanos, si los que piensan que pueden dividir sus afectos, los que piensan que pueden dividir su adoración,
los que creen que pueden dividir su pasión un poco para Dios y un poco para el mundo, un poco para Dios y un poco para mis placeres, un poco para Dios y un poco para mi concupiscencia, no están haciendo otra cosa más que rechazar a Dios con todas sus fuerzas. Porque si Satanás tiene la mitad de todo, déjeme decirle que el Señor no tiene la mitad de nada. O es todo, o es nada. Debe erradicarse en el pueblo de Dios la neutralidad. Jesús fue muy claro cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y esto no es opcional, es identidad. O estoy con el Señor, o estoy contra del Señor. La verdadera Pascua no es simplemente un momento reflexivo, sino verdaderamente es meditar yo mismo si estoy o no estoy con Cristo, si pertenezco o no pertenezco a su pueblo. Dios claramente está ofendido con los que no le buscan de corazón, con los que no le adoran de verdad, con los que comparten su alabanza y su adoración con ídolos falsos creados. Rechazar a Dios demuestra impiedad, demuestra desprecio, que ninguno de nosotros está seguro que va a ser salvo si no ha entregado toda su vida al Señor. Ese era el clímax, la atmósfera que revela el capítulo 1. Y si usted cree que solamente son cosas que han quedado en el Antiguo Testamento, déjeme decirle que el Jehová Dios invocado en el libro de Sofonías es el mismo Dios que hoy nosotros tenemos presente aquí. Por lo tanto, no va a cambiar. Y su demanda de su santidad es exactamente la misma. ¿Voy a pretender que Dios cambie o yo debo cambiar? ¿Voy a pretender que Dios sea más paciente conmigo o yo debo exigirme a ser más santo para Él? Pues mis amados hermanos, desde el versículo 7, el versículo 13, el capítulo 1, hay más amenazas. El día del Señor está cerca, el castigo de los pecadores presuntuosos no se tarda, la justicia de Dios está por llegar. Allí había claramente una expresión de parte del Señor de advertir a los que creían estar seguros de que podían ocultar algunas cosas delante de sus ojos. Pero dice el versículo 12 que Él va a escudriñar con linterna el corazón de cada uno. Por eso, mis hermanos, usted puede escondernos entre nosotros cosas que pensamos que pueden ser un atentado contra mi imagen. Pero déjeme decirle que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe, que no hay secreto que se esconda de Él. Así que es en vano intentar engañarnos entre nosotros diciendo que yo soy santo, 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 pero yo sé que Dios ve otra cosa en mí. Si usted quiere ser realmente llamado santo y que es invitado por el Espíritu Santo a caminar en la santificación progresiva hasta algún día alcanzar la belleza de Cristo en su imagen formada en nosotros, lo que debe hacer es declararse pecador y necesitado de la gracia del Señor para que le conduzca por caminos rectos, por senda de justicia. Por eso es que nosotros vemos del versículo 14 al 18 que hay angustias por los juicios que se aproximan. Esta advertencia está cercana a la destrucción. Es suficiente para hacer que tiemblen todos los pecadores de Sión. Por eso es que menciona muchas veces el libro de Sofonías, el día del Señor, el día de la ira de Dios, el día del castigo de Dios, el día extremo de Dios. Ese día será un día de angustia y de aflicción para todos los pecadores que rechazaron su gracia y su perdón. Por eso es que en el Evangelio hoy es el día de salvación. Hoy
antes que llegue ese día. Porque hoy es día de salvación. Porque Jesús preguntó, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dar al hombre por su alma? Hermanos, huyamos de la ira venidera. Escojamos mejor la buena parte que no nos será quitada. Escojamos seguir a Cristo y recibir el regalo de la vida eterna a través de su gracia y su misericordia. El capítulo 1 es así de oscuro. Así lo presenta el profeta Sofonías. Y es así como usted debe presentar el Evangelio a todos. Es hacerle borrar la sonrisa de confianza. Es hacerle borrar la sonrisa de que yo voy a poder solo. Es mostrarle bíblicamente de que su vida está en peligro si no busca a Jesucristo en arrepentimiento. Por eso es que en el capítulo 2 encontramos nosotros una exhortación al arrepentimiento. Dios está llamando a todos que se arrepientan. Congregaos, dice el versículo 1 del capítulo 2. Congregaos, meditad, oh nación sin pudor, sin vergüenza. Nación que no se avergüenza para nada de sus pecados. Nación que divide su pasión y su adoración entre Dios y Milcom. Entre Dios y dioses falsos. No tiene vergüenza esta nación, así la llama Dios a ese pueblo. Fácil sería para nosotros mirar y decir, qué tremendo que era el pueblo de Judá. ¿Y cómo somos nosotros? Si somos el verdadero pueblo de Dios, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos íntegros en adoración? ¿Somos íntegros en la pasión? ¿Somos íntegros en su obediencia? Pues mis hermanos, antes, dice el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto, antes que se cumpla, antes que venga ese día, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, ¿qué dice el Señor? Busquen a Jehová, busquen al Señor. Y no ha cesado esa exhortación a la obediencia, porque un día le preguntaron a Pedro hace 2000 años, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo, arrepiéntanse. Y hasta el día de hoy, nadie se salvará si no se arrepiente de sus pecados. Hasta el día de hoy, absolutamente nadie va a poder entrar en la gloria junto con Jesucristo si no ha reconocido que es un miserable pecador que necesita la gracia del Señor, el perdón. Pregúntate, yo no quiero ir al infierno porque no quiero sufrir en el infierno, o no quiero ir al infierno porque en verdad siento que necesito que el Señor me perdone mis pecados. ¿Saben por qué la gente busca a Dios? Porque no quiere ir a un lugar que sabe que va a pagar. Pero la gente no busca a Dios arrepentido del pesar del pecado que ofende a Dios. Si usted entiende que hay un Dios bueno, que lo que está sucediendo en este libro de amenazas con juicios es justamente por el carácter bueno y piadoso de Dios que manifiesta su justicia y su santidad. Busca a Jehová. Busquen todos los humildes de la tierra. Busquen su justicia. Busquen su mansedumbre. Quizás sean guardados del día de Jehová. Este juicio será universal, puesto que en el versículo 4 dice, porque Gaza será destruida, desamparada, y Ascalón asolada, y Saraquearán de Asdod saquearán, y en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Son 4 ciudades que no casualmente están nombradas por el profeta Sofonías de parte de Dios, sino que está mostrando una ciudad del norte, una ciudad del sur, una ciudad del este y una del oeste. Está diciendo los 4 puntos cardinales, los 4 extremos de la tierra. Todos comparecerán delante del Rey.
Jesús lo dijo esto en Mateo 25, que cuando Él venga en gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones del mundo, y cada una comparecerá delante del Señor. Por eso, mis hermanos, es que el Señor llama a este arrepentimiento. Esto es necesario, porque sin arrepentimiento y sin fe no puede haber salvación. Del versículo 4 al versículo 15 encontramos los juicios a las naciones vecinas. Realmente estarán en un estado lamentable los que tienen en contra de la palabra de Dios el puño levantado. Los que bajo ninguna manera buscan a Dios postrando su frente a suelo. Sin embargo, Dios restaurará a su pueblo sus derechos, porque se dará cuenta que todo el mundo odia al pueblo de Dios, odia la iglesia de Cristo. La iglesia que proclama la verdad de Jesucristo, la iglesia que cree en la santidad de un Dios, será aborrecida por este mundo. Y mientras más nos acercamos al final, más será visible que la iglesia resplandece la luz del Evangelio, y los que aborrecen la luz intentarán destruirla. Nosotros, mis hermanos, no debemos ignorar que como hijos de Dios necesitamos entender que Jesús dijo: por causa de mi nombre serán perseguidos, serán aborrecidos, serán puestos en cárceles y serán matados. El Señor nos dijo la verdad y hacia allí vamos. Tarde o temprano, este sistema mundo que está golpeado por muchos hechos que engloban a las emociones del mundo, una pandemia, el hambre que se está generalizando en todos lados, los problemas económicos que están sucediendo en todos lados, la guerra como un posible inicio de una tercera guerra mundial, está unificando el patrón de las emociones de todo el mundo. ¿Y qué es lo que el mundo buscará? Que haya paz. ¿Qué es lo que el mundo buscará? Que haya unidad. ¿Qué es lo que el mundo hará? Atentará y se levantará con toda violencia contra todo lo que intente impedir que haya paz. Y saben, para el mundo hay un pueblo rebelde. Para el mundo hay una nación rebelde. Porque esa nación no se ajusta a lo que la globalización dice. Esa nación no respeta las leyes que los reinos dictan. Esa nación no reconoce gobernadores mundiales, sino que reconoce a un rey que está por encima de todas las cosas. Esa nación es el pueblo santo de Dios, y que debe entender que el mundo pronto se va a levantar para aniquilar o intentar destruir la iglesia de Cristo. ¿Usted está preparado? Pues el Señor emite un juicio contra las naciones vecinas del pueblo de Dios, justamente diciéndole que así será el castigo para ellos si no se arrepienten. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por eso, mis hermanos, es que las naciones remotas deben ser tratadas por los males que harán al pueblo de Dios. No va a quedar impune la sangre de los inocentes, de los mártires, de los cristianos. Es más, Apocalipsis dice que las almas de los redimidos que estaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no te levantarás y vengarás nuestra sangre? Pues, mis hermanos, ninguno de los que han sido perseguidos como iglesia, ninguno de los que han muerto como mártires, ninguno de los que han padecido por causa del nombre de Cristo va a quedar sin justicia. El Señor pagará a las naciones conforme a su justicia. Por eso es que estoy llevándolos con la palabra a entender que los que dicen Cristo resucitó y mañana siguen como si nada, déjeme decirle que el que resucitó está vivo y vendrá a juzgar al mundo,
Y los que proclaman que Cristo resucitó y reconocen que Él está vivo, pues vivan y anden dignamente de Él. Porque el Señor es justo. Y a los impíos, la ira de Dios los consumirá como fuego. Pero al pueblo de Dios, que es rebelde, que da la espalda, o que fracciona mitad y mitad las cosas que son de Dios, Dios no va a destruir a su pueblo, pero déjeme decirle que sí los va a purificar. Y el fuego de la purificación es tan ardiente como el fuego de la destrucción, con la única diferencia es que el pueblo de Dios seguirá adelante, pero cada vez más santificado. Por eso es que el capítulo 3, del versículo 1 al 8, encontramos la identificación del pecado del pueblo de Dios, pero inmediatamente Dios en su misericordia responde con la redención. En estos versículos, el santo Dios, del 1 al 7, revela que odia el pecado en los que están más cerca de Él. ¿Odia el pecado de los impíos? Sí, odia el pecado de los impíos. Dios aborrece. Pero Dios odia más el pecado manifestado en lo que están más cerca de Él, o sea, en su pueblo. Por lo tanto, no entiendan mal la gracia, iglesia. No entiendan mal la gracia, no entienda de que por ser perdonado por siempre todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, no piense como aquellos que dicen, Dios no hará ni bien ni mal, no pasa nada. Dios aborrece el pecado de su pueblo, aún sabiendo que somos libres del pecado. Por eso, mis hermanos, un estado pecador es y será un estado lamentable, por más que sea un creyente. Un creyente que reconoce sus pecados, porque todos pecamos. Necesitamos nosotros nunca, pero nunca olvidarnos de la victoria de Cristo en la cruz. Siempre buscar de Él, siempre aferrarnos a Él, porque la justicia que Él logró es por nosotros y para nuestro bien. Por eso, mis hermanos, es que las razones más fuertes de el enojo de Dios es justamente no entender su corazón misericordioso y piadoso, su amor eterno, su gracia incalculable, es no entender su santidad. Mis amados hermanos, Dios nos está llamando a todos nosotros, es que en una festividad y recordatorio de celebración como el día de hoy, Cristo resucitó, es justamente para que glorifiquemos su nombre, pero también para que temblemos delante de Él con temor y reverencia. El Señor es santo. El Señor es santo. Por eso es que hay una exhortación a esperar la misericordia manifestada. Porque, mis hermanos, vemos nosotros en el versículo 8 que dice, por tanto, esperadme, dice Jehová. Esto estaba siendo escrito años antes de que el Mesías llegara. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, todo el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Sí, mis hermanos, usted encontrará exactamente allí
la escatología. Esperadme. Ya van 38 minutos y cómo hablamos de la gloria del Señor, ¿no? ¿Dónde está la mejor parte del mensaje? Dirán algunos. Bueno, justamente necesitamos nosotros esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Que Él va a manifestar en ese día lo que el pecador necesita. Su gracia, su misericordia. Él predice desde el versículo 8 al 13 la predicación del Evangelio. Está anunciando de que va a haber algo que va a pasar. En aquel día dice, devolveré yo a los pueblos purezas de labios. No hay pureza de labios sin redención. No hay redención sin sacrificio y holocaustos derramados para la redención. Y no hay rituales que puedan lograr esto eternamente si no es verdaderamente el Cordero de Dios, el que nos redime para siempre. Es Jesucristo quien es nombrado aquí como el Redentor, que limpia y trae pureza de labios a todos los que invocan el nombre de Jehová. Es allí donde nosotros encontramos la sustitución de un cordero sin mancha, sin pecado, sin enfermedad, sin nada, pero se hizo por nosotros pecados. Ese pueblo hostil y esas naciones paganas recibirían por primera vez la oportunidad de ser perdonados por medio de uno que iba a sacrificarse en la cruz. Todos los que invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Por eso, mis hermanos, vemos nosotros dos cosas. En el Antiguo Testamento, los profetas veían todos como un solo día. Nosotros, después de la llegada de Jesucristo y la ascensión, nosotros vemos ahora las cosas como dos cosas: la primera venida y la segunda venida. Ellos veían como en la primera venida de Cristo era el fin de todo. Ellos esperaban un Mesías que venga a poner fin a la iniquidad. Pero Cristo vino por primera vez para poner fin a la causa de la condenación, que es el pecado. Pero Él vendrá por segunda vez al final de los tiempos para redimir a todos los que en Él creyeron y ser transformados para su gloria. Esta es la segunda venida de Cristo. Por eso dice el versículo 11, en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio, el día de la ira, el día en que Dios juzgará a todos. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Ven la purificación allí? ¿Cómo es que el fuego pasó y purificó? Porque dice, en aquel día del juicio no serás avergonzada en ninguna de las cosas con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Está hablando de un pueblo dependiente de Dios. Está hablando de un pueblo que solamente confía en Dios, que espera en Dios. Ese pueblo es redimido por la iglesia, por la sangre de Jesucristo, que es la iglesia. Ese es el remanente de Israel. No hará injusticia ni dirá mentira. No dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Este pueblo habla de Israel étnico o Israel espiritual, que es la iglesia. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, en el contexto está hablando de este pueblo. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha
delante del trono de Dios. El contexto está hablando de un cántico de los 144,000. Apocalipsis capítulo 14, versículo 5. Está diciendo que en sus bocas de estos 144,000 no será hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Y estos 144,000, según el Apocalipsis capítulo 7, está mostrando que son los sellados por el Señor desde antes de la fundación del mundo, sellados como el pueblo de Dios, y todos los que integran son multiétnicos. Por lo tanto, ese remanente que habla Sofonías capítulo 3, versículo 13, en la cual dice que es un pueblo que no hará injusticia, que ni dirá mentira, que en su boca se halla en ellos lengua engañosa, no se halla nada, ningún mal, es porque delante del Señor algo ha pasado. Han sido redimidos, han sido libertados, han sido purificados. Y esto lo ha logrado Jesucristo. Él, cuando vino, cumplió esto. Por eso, mis hermanos, es que Sofonías termina como el cambio de un ambiente, como un cambio de escena, como algo que no nos imaginábamos que termine así. ¿Cómo es posible que termine así este libro tan fuerte, donde se menciona la ira de Dios, el día de la venganza de Dios? ¿Cómo es que Dios está amenazando? ¿Cómo es que Dios está diciendo todo esto? ¿Y cómo puede terminar así este texto, este capítulo, este libro? ¿Cómo puede terminar con algo glorioso, con algo majestuoso, con algo precioso? Pues, mis hermanos, en eso consiste el Evangelio. Porque el plan de Dios es la redención. Y si Adán no hubiese pecado en Edén, no hubiese habido redención. Hay un plan de Dios. Porque no era Adán el que se iba a llevar los loores y la gloria, sino el segundo Adán, que es Cristo el Redentor. Porque no era Adán el que se iba a llevar los méritos por obediencia, porque no pudo obedecer un solo mandamiento. Sin embargo, el segundo Adán obedeció toda la ley y absolutamente y perfectamente al Padre. No hubo en él ningún engaño y ninguna desobediencia. Porque no podía glorificar la gloria de su reino si todavía estábamos en un huerto, en Edén. O sea que la caída y la expulsión y la separación y el dolor de andar errante por el mundo sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesas, era y es un plan de Dios para que entendamos, hermanos, que si sufrimos cuando nacemos, porque nacemos por el canal más angosto, más apretado, si sufrimos cuando vivimos, si sufrimos en la niñez, si sufrimos en la enfermedad, si sufrimos el dolor de alguna parte de nuestro cuerpo, si sufrimos el abandono, si sufrimos la violencia, si sufrimos los vicios, el alcoholismo, si sufrimos el abuso, si sufrimos todo lo que sufrimos todo lo que padecemos, no hay esta etapa en la vida de una persona que sea ejemplar, que sea pacífica. Aún en la juventud se sufre, en la niñez se sufre, en la adultez se sufre cuando es anciano, se sufre en la agonía de muerte, porque en esta vida es así de oscuro todo, para que anhelemos, para que deseemos, para que esperemos cada día que va pasando, cada vez más cerca de abrazar a mi Salvador, de contemplar su rostro, de entrar a su reino cuando Él venga en gloria, de recrearnos con su justicia. Hermanos, esto es un plan perfecto de Dios. Por eso dice el versículo 14, ¡canta! Nadie puede cantar en luto, nadie puede cantar en agonía. ¿Quién va a cantar en dolor? ¿Quién va a cantar en desesperanza?
¿Quién va a cantar cuando está agonizante? ¿Quién va a cantar cuando fue abandonado? ¿Quién va a cantar cuando sufre? Solamente pueden cantar los hijos de Sión. Solamente pueden cantar los hijos redimidos por el Señor. Da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Mis hermanos, Dios te está diciendo, gózate, regocíjate, canta en la oscuridad, canta en la pena, canta cuando esté en la desdicha, canta en la persecución, canta en el lecho de muerte, canta porque lo que te espera es glorioso. Es un plan maravilloso de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Jehová ha apartado tus juicios. Él juzgó y fuimos perdonados para siempre. Ha apartado sus juicios. Ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti. ¿Saben, mis hermanos, cuál es la promesa? Que Jesucristo, el que caminó aquí en esta tierra hace 2000 años, que murió, resucitó y ascendió y está en los cielos en su trono, volverá y habitará para siempre con nosotros. Cara a cara le veremos. No sé si hay algo más hermoso para usted, pero si eso es el sufrimiento, que venga todo lo que tenga que venir, porque los momentos nunca serán comparados con la eternidad que Él nos regala con su presencia. Nunca. Él es nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Él vive, Él resucitó. Por eso dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, no se debiliten tus manos. ¿En qué tiempo? Está hablando del día del juicio, el día de la ira. Ese día habrá mucho terror para los que dieron la espalda. Pero ese día se te dirá a ti y a mí, tú, no temas, no temas, no te debilites. ¿Por qué, Señor? Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Cuando habíamos sido papá por primera vez, había llegado a nuestros brazos Ana Carolina, nuestra hija mayor, y nos turnábamos por cuando se despertaba de noche para que la mamá descanse un poquito, y me tocaba salir a hacerla callar y que duerma. Y yo me acuerdo que le susurraba una cancioncita a ella. Es como un balsecito, como una canción de cuna. Y ella se dormía. ¿Alguno le conoce? Esa dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará, ahí está la letra, sobre ti, con alegría se gozará, callará, de amor callará, se gozará con cánticos y se dormía como un balsecito.
como una canción de cuna. Yo no sé quién le puso melodía a ese versículo, pero en verdad transmite una paz que hasta puede hacer dormir a un niño, que hasta puede cantarla a cualquier cristiano que está en angustia, que hasta puede decir en cualquier momento que está todo mal, poder cantar: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, Él se gozará sobre ti, con alegría se gozará, callará de amor y se regozará sobre ti con cánticos. Qué bonito. Yo veo el Evangelio en Sofonías expresado como que ha terminado todo. La oscuridad se fue, la tormenta se fue, el dolor ya no está, el llanto ya no está, la enfermedad ya no está, la soledad se ha ido. Tus enemigos no estarán más. Los que te odiaban no estarán más. Solamente estará ese remanente, ese pueblo de Dios con Cristo en medio de ti, regocijándose con cánticos, cantando de amor, gozándose contigo. El Señor está en medio de ti. ¿Te animas a cantarla? Ahí está la letra. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría se gozará, callará de amor, callará, se gozará con cánticos. Y una vez más, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría se gozará, callará de amor, callará, se gozará con cánticos. Sí. Reuniré a los fastidiadores por tu causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era su carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová el Señor. Todas las naciones en aquel día del juicio dirán: qué lindo, qué dichoso que son la nación, el pueblo santo de Dios. Qué hermoso. No te avergüences de Jesucristo. No te avergüences de su evangelio. No te avergüences de ser parte de esa preciosa iglesia de Jesucristo. Porque, mis hermanos, es el Señor el que promete darnos gozo eterno para siempre. Gozo eterno para siempre. Amén. Oremos. Cierra tus ojos, por favor. ¿Le has entregado toda tu vida a Jesucristo? ¿Te has rendido a Él de corazón?
¿Sientes ya que tus pecados han sido perdonados? Un consejo: no caigas en las trampas del engaño de este mundo. No caigas. Parece que allí hay lo mejor que puedes pasar o vivir, pero no hay. Es ficción, es mentira. En el único lugar que podrás recrearte de justicia y sentir en verdad que vives la verdadera vida es con Jesucristo. Es en su presencia. Necesitas tú rendir tu vida al Señor, porque cada vez más Satanás en este mundo te hará fraccionar tu vida, tu pasión, tu esfuerzo, tu juventud. Pero es el Señor el que dice: hijo mío, dame tu corazón, dame todo. Tú debes buscar al Señor. Es el momento en el cual todos nosotros debemos decir: Señor, gracias por habernos dado tu vida para salvarnos. Gracias por habernos redimido y lavado con tu sangre. Gracias, Señor, porque me abres la ventana de la esperanza para esperar cada día tu regreso, para estar contigo y tú en medio de nosotros. Callará de amor, callará, y se regocijará sobre ti con cánticos. Qué bueno va a ser ese día. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti. Con alegría se gozará, callará de amor, callará, se gozará con cánticos, sí. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti. Con alegría se gozará, callará de amor, callará, se gozará con cánticos, sí. Callará de amor, callará, se gozará con cánticos, sí. Yo creo que los discípulos se impactaron de ver llorar a Jesús ante la tumba de Lázaro. Eso demuestra que Él es 100% Dios y 100% hombre. Y mostró sus emociones llorando por Lázaro. Y ese 100% Dios y 100% hombre, no tengo dudas que Él derramará esas lágrimas de gozo al ver a su pueblo ya reunidos con Él, a ese pueblo que Él compró con su sangre, a ese pueblo que Él les puso nombre, a ese pueblo que pasó la tormenta, que cruzó el desierto, que caminó por medio de las aguas del mar abierto, a ese pueblo que caminó por el valle de sombra de muerte, ese pueblo que un día llegó a la morada celestial, a la casa de banquete, a la presencia del Rey. ¿Sabes, hermanos? No deje de alentarse unos a otros, porque el Señor viene pronto. El día del Señor está cerca. Que el Señor les bendiga, hermano.